Vinicius Jr. destrozó al Manchester City, pero al mismo tiempo, disputó uno de los partidos más contradictorios que he visto en un jugador de ese nivel. Porque mientras que por un lado decide, crea, provoca y resuelve, por otro falla goles que simplemente no tienen sentido para alguien que aspira a ser el mejor del mundo. Y este partido plantea una pregunta muy seria. ¿Es Vinicius ya imparable, o aún le falta mucho por ser un jugador completo? Bienvenidos a Lupa Merengue. Hoy vamos a analizar cómo el Real Madrid eliminó al City. Pero sobre todo lo que el partido revela sobre Vinicius. El inicio de la primera parte daba la impresión de que este partido iba a ser un caos total, uno de esos partidos fáciles de 4 o 5 goles, porque el Real Madrid se sentía cómodo, el City necesitaba desesperadamente marcar y el partido estuvo completamente abierto desde los primeros minutos. Pero en este escenario, el primero en aparecer no es el ataque, es Thibaut Courtois, quien simplemente impide que el Manchester City se meta de lleno en el partido. Y aquí comienza un punto que muchos pasan por alto. El Real Madrid no controló el partido, sino que sobrevivió en varios momentos. Porque mientras el City creaba ocasiones, presionaba y llegaba con peligro real, Courtois hizo lo que lleva años haciendo, decidir partidos importantes sin necesidad de protagonizar una jugada individual. Y eso es curioso, porque hablamos mucho de delanteros, de héroes ofensivos, pero este tipo de partido demuestra que el Real Madrid sigue siendo un equipo que se apoya en momentos individuales, y hoy, incluso antes de que Vinicius tomara su decisión, Courtois ya había mantenido al equipo con vida. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Hasta qué punto es sostenible este modelo contra equipos que no desperdician tantos balones? Y ahí es donde entra el protagonista, porque Vinicius Jr. hace exactamente lo que se espera de un jugador de este nivel en las grandes noches, aparece cuando importa. Crea la jugada, provoca el penalti, fuerza la expulsión, marca el gol e incluso responde a las burlas de la afición. No es solo fútbol, es personalidad, es mentalidad competitiva, es comprender la importancia del momento. Y cuando hace eso, no es exagerado decir que destroza emocionalmente el partido para el rival, porque el City ya estaba bajo presión y prácticamente pierde el control de la situación. Pero aquí está el punto que muchos prefieren no abordar. El mismo jugador que decide el partido es el que falla una cantidad absurda de ocasiones claras. Y no hablamos de una o dos jugadas difíciles, sino de decisiones equivocadas, remates precipitados y momentos en los que podría haber sentenciado el partido mucho antes. Esto crea una fuerte contradicción, porque si bien es decisivo, también mantiene al rival con vida más tiempo del debido. Y si lo comparamos con jugadores como Cristiano Ronaldo, mucho más efectivos en la definición, o incluso con Neymar en su mejor momento, la diferencia en eficacia se hace evidente. Por otro lado, lo que vemos es un Manchester City completamente distinto al equipo dominante al que nos habíamos acostumbrado. El equipo crea ocasiones, sí, pero no controla, no impone, no inspira confianza. Y esto refleja directamente la situación actual de Pep Guardiola, quien quizás atraviesa su etapa más inestable desde su llegada al club. Porque antes, incluso perdiendo, el City parecía superior. Hoy se le ve vulnerable, afectado emocionalmente, en muchos momentos, predecible. Y quizás lo más interesante de este partido no sea solo el resultado, sino el simbolismo. Vinicius responde en el campo, responde a las provocaciones, responde a las críticas y demuestra que, incluso con defectos, ya es un jugador decisivo en grandes enfrentamientos. Pero al mismo tiempo, deja claro que aún tiene mucho margen de mejora, especialmente en lo que distingue a los jugadores decisivos de los históricamente dominantes, la consistencia. En definitiva, la sensación es simple, Vinicius Jr. puede ganar cualquier partido, pero aún no controla completamente su propio rendimiento. Y esto plantea la pregunta que realmente importa, cuando corrija estos detalles, ¿estamos hablando del mejor jugador del mundo o esto siempre formará parte de su juego? Y entonces quiero saber tu opinión. ¿Crees que esto es un problema real, o es precisamente lo que hace que Vinicius sea quien es?